El método de la ruta crítica es un proceso para programar una serie de actividades. Este permitirá planear, programar, ejecutar y controlar cada una de las actividades que se desarrollen dentro de un proyecto, mismo que deberá desarrollarse dentro de un tiempo establecido. Será un método que podrá utilizarse para cualquier situación donde se lleve a cabo una serie de actividades para alcanzar un objetivo determinado. Este proceso determinará aquellas actividades en situación crítica, es decir, que son altamente importantes y pueden alargar el proceso de un proyecto. Por otra parte, aquellas con flexibilidad, es decir, aquellas que podrían demorar sin que afecten el proceso de nuestro proyecto. Es necesario incluir en la utilización de este método los siguientes elementos. Como primer paso, debemos enlistar cada una de las actividades que se realizan dentro del proyecto. En segundo lugar, determinaremos la dependencia que hay entre las actividades. Posteriormente, debemos plantear el tiempo aproximado o la duración de cada una de las actividades. Y finalmente, construiremos una red con base en nodos y actividades que implica el proyecto. Para utilizar el método de la ruta crítica, utilizaremos las redes de precedencia. En estas las actividades se presentarán mediante nodos y las flechas sirven únicamente para conectar las actividades, donde se especifica la relación que existe entre cada una. A continuación, analizaremos un ejemplo sobre el método de la ruta crítica. Tenemos que realizar un esquema donde contenga las actividades y los tiempos de inicio a fin. Comenzamos con la actividad A, B, C. Estas se pueden realizar sin ningún procedente. Luego D, depende de A. Sin que se realice dicha actividad, no puede hacerse D. Como F, no puede realizarse si no está hecha B y D, así sucesivamente con sus tiempos en la línea hasta llegar al fin. Ruta crítica. El método de la ruta crítica es una metodología de la gestión de proyectos que permite estimar la duración de un proyecto. Se deben ordenar las actividades de acuerdo al orden del proyecto y a qué actividades están sujetas y el tiempo de cada una de estas tarde. Ejemplo. Tenemos un X proyecto, debemos ordenar las actividades de acuerdo al orden en que se realicen. Después colocamos en la segunda columna su procedente, este será las actividades a realizar antes de dicha actividad, y en la última columna tenemos el tiempo que lleva a realizarlas. En el siguiente paso se realiza el mismo esquema, ahora en lugar de los círculos será una tabla de 4 filas y 2 columnas, y en lugar de los números de la distancia, estos se agregarán a la tabla. Primero colocamos en la fila 1 el nombre de la tabla en el círculo, después en la cuarta fila, primer columna en el número de distancia, y en la segunda columna la H de holgura. Así en todas las tablas. Después regresamos a nuestra tabla de inicio, colocamos la distancia en la fila 2, columna 1, y la suma de esta con la distancia de la última fila. Pasamos a la actividad, colocamos a la distancia de la tabla anteriores, que fue la suma de 0 más 0 igual a 0. Lo sumamos con la distancia de dicha columna, es igual a 5. Así sucesivamente, cuando vengan dos tablas, solo escogeremos la mayor. Llegando al fin, tenemos que realizar el regreso, todo a la inversa. Ahora en lugar de sumar, restamos, y en lugar de la primera columna colocamos la suma en la segunda columna, y el resultado de la resta es la primera columna, y hay dos tablas, escogemos la más chica, hasta llegar al inicio. Ya teniendo los valores, tenemos la diferencia de la tabla entre la fila 2 y 3, y es el número de holgura. Cuando tenemos 0 en la holgura, será nuestra marca de ruta crítica, la cual está en color rojo.